gusta? ¿Te intriga? ¿Te molesta? Cuéntaselo todo a la Cápsula de la Justicia y el defensor la traerá a nosotros para dar respuesta a todas tus preguntas. Cápsula de la Justicia, el programa del defensor del televidente de CITV. El 1 de diciembre se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. En este capítulo de la Cápsula de la Justicia, analizaremos qué abordaje se ha dado al tema en la televisión colombiana y qué información requiere mayor visibilización en beneficio de las audiencias. Los invitados son... Hola, mi nombre es Fernanda Hernández, soy médica, epidemióloga, editora y presentadora de la sección de salud de Noticias Caracol. Mi nombre es Ricardo García, yo soy enfermero de profesión, comunicador social y coordinador actual de la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA. Hola, mi nombre es John Ramírez, soy el profesional de salud sexual de la corporación Red Somos, coordino el área de salud sexual y reproductiva. Para comenzar, veamos qué es el VIH y qué es el SIDA. VIH quiere decir virus de inmunodeficiencia humana y es el agente causal, el virus que va a llevar a la infección. Resulta que ese virus ataca unas células específicas de nuestro sistema de defensas y con el tiempo las destruye. Con el tiempo, en esas fases avanzadas va a dar origen al SIDA, que significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, VIH es el virus causante de la infección y SIDA es la etapa avanzada de esa infección. Estamos hablando de VIH, virus de inmunodeficiencia humana, que es un virus que afecta cualquier población y que el descuido de esa misma infección, de no darle un buen manejo, de no darle un buen tratamiento, puede llevar a desarrollar la fase SIDA, que es la fase avanzada, donde ya la persona puede llegar a tener algún tipo de implicación y puede llegar incluso a morir. El VIH, como su nombre lo indica, sus siglas, es virus de inmunodeficiencia humana. Este virus pues se desarrolla en nuestro sistema inmunológico anulando su capacidad de respuesta. Y cuando hablamos de SIDA ya hablamos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida y se traduce que ya no hay respuesta inmunitaria, o sea, nuestro sistema inmune no es capaz de dar esa protección para lo cual está diseñado. Por ende, hay que diferenciar. VIH es una cosa, SIDA es otra, y la forma más adecuada de hablarlo es decir, personas viviendo con VIH que están o en fase VIH o están en fase SIDA. ¿Cuál ha sido el abordaje del VIH y del SIDA en la televisión colombiana? Pienso que sí hemos tenido una transformación importante en el cubrimiento de los temas relacionados con el VIH y SIDA a través del tiempo. Si comparamos lo que pasaba hace 30, 40 años cuando inició la epidemia a lo que pasa el día de hoy. Sin embargo, hay estudios, por ejemplo, hechos en Argentina que nos demuestran que de 3 contenidos relacionados con VIH y SIDA, al menos en uno hay manejo inadecuado del lenguaje. Y el manejo inadecuado del lenguaje lleva a que se perpetúen temas de estigma y discriminación. Entonces ahí tenemos una responsabilidad inmensa. El VIH llega a Colombia en la década de los 80, desde 1983 que se reporta el primer caso, pues hemos venido observando y somos muy observadores a la hora, digamos, de las notas periodísticas, de los programas de televisión, del abordaje. Considero que todavía estamos crudos en el tema, todavía nos falta ampliar un poco más el conocimiento, nos falta buscar mucha más información, nos falta también, nos da miedo abordar el tema en algunas circunstancias y siento que eso ha llevado a que también contribuya al desconocimiento, porque muchas veces el tema simplemente o es tocado así como con sutileza o básicamente no se ahonda en temas que tienen que ver con la prevención y demás. Lo más cercano que hoy por hoy podemos ver son los comerciales de venta de condones que dicen y lo mencionan solamente, pero no tienen esa particularidad, digamos, de ahondar mucho más. Y de hecho, las campañas son muy heteronormativas. Están enfocadas principalmente en hombre y mujer y relaciones de pareja de hombre y mujer y desconocen de antemano, digamos, lo que ha sido las relaciones o lo que ha sido la epidemiología en el país, que dice que las estadísticas están mucho más grandes o mucho más personas diagnosticadas en hombres que tienen sexo con hombres, en mujeres transgeneristas. En los últimos años han venido
mejorando, pero sí creemos desde el movimiento que trabajamos como activistas en VIH y en salud sexual que se requiere un poco más de entrenamiento frente al tema del manejo del lenguaje, sobre todo en las entrevistas. Por ejemplo, es muy común que hablen de contagio en directo, pues por ende esto va a llevar un mensaje erróneo a las poblaciones. Se debe hablar de infección por VIH o transmisión de VIH. No hay un programa dedicado a hablar de salud sexual. ¿Por qué cambió el abordaje del VIH y del SIDA en la televisión colombiana? Por supuesto, al comienzo teníamos una epidemia que no sabíamos de dónde procedía, cuál era el origen. Hoy en día tenemos un conocimiento muy amplio de qué es lo que pasa. Además, se ha avanzado de una manera considerable en el diagnóstico y en el tratamiento, que ha hecho que hoy en día el VIH y SIDA no sean una sentencia de muerte. Al contrario, se convirtieron en una enfermedad crónica que permite que un paciente viva tantos años como cualquier otro paciente con una enfermedad crónica como la diabetes o la hipertensión. En lo que no hemos avanzado es en los temas de estigma y discriminación. Nos quedamos con esas falsas ideas del contagio. Entonces ahí es donde tenemos una labor inmensa de educación. Creo que no hemos ni empeorado porque no se le ha dado un manejo. Siento que durante históricamente la única recordación que tenemos sobre el condón y sobre el tema de VIH fue en aquel comercial de la década de los 90 de Sin Condón ni Pío, y creo que los de mi edad lo han venido recordando y lo tenemos presente, pero los jóvenes de hoy, algunos recordarán porque sus padres le contarán, pero realmente no tienen esos referentes de lo que es el VIH, de lo que es la prevención, de lo que es la atención en salud. ¿Qué consecuencias trajo el abordaje del VIH y del SIDA en la televisión colombiana? Creo que es importante anotar que una mala información genera mayor estigma, miedo a hacerse la prueba, rechazo a las personas que ya viven con VIH, o puede irse a la inversa, asistencialismo total. Usted está enfermo, entonces usted no puede hacer nada, usted cuidado, por ahí va y come en mi plato, cuidado, usa mis utensilios de cocina, cuidado, se corta haciendo los alimentos, entre otras. Lleva a que haya un total desconocimiento. Esto no es una sola responsabilidad de la televisión, de los medios. Eso es una responsabilidad de todas las instituciones, ¿no? La familia debe aprender, las instituciones escolares, educativas, los entornos laborales y las organizaciones. Debemos todos trabajar de la mano para poder brindar información. Tenemos todavía un imaginario de que la sexualidad es algo tabú y realmente la sexualidad es tan innata al ser humano como comer y como dormir. Entonces creo que es importante aprender a darle abordaje y aprender a darle, digamos, explicaciones claras y no pretender que la educación solamente se vaya a centrar en el hogar. Pienso que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad en cuanto a educación. ¿Por qué? Porque ejercemos una influencia muy importante en la forma en que las personas estructuran sus opiniones en diferentes temas, incluidos los temas de salud. Y en cuanto al VIH y SIDA, debemos aclarar a la gente, ampliarle ese conocimiento y toda esa información, empezando por el manejo del lenguaje. Es una persona que vive con una enfermedad, no es, por ejemplo, un sidoso. Esto ha sido un error grandísimo. Debemos cambiar y normalizar esta situación, así como hablamos con tanta tranquilidad de otras enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, como la gastritis, como la migraña, igual debe suceder con el VIH y SIDA. Los televidentes opinan. ¿Qué información sobre el VIH y el SIDA ha visto en la televisión colombiana? Bueno, algunos comerciales acerca de la prevención. Que hay que cuidarse con el condón. ¿Cómo podemos prevenir con preservativos? La verdad, ninguna. Bueno, acerca de esa enfermedad que muchos a veces adquieren pues, por tener relaciones sexuales. Ninguno. Este es un país que no hay promoción ni prevención. Muy pocas veces hablan de eso, sobre todo farándula y esas cosas, pero el tema de salud muy poco. No, nunca sacan esos temas. La gente lo cree como un tabú. Después de comerciales veremos qué cuenta la televisión colombiana sobre las personas que viven con VIH. Ya regresamos con la cápsula de la justicia. Seguimos con la cápsula de la justicia. Veamos ahora qué cuenta la televisión colombiana sobre las personas que viven con VIH.
Vemos noticias relacionadas con avances, por ejemplo, en tratamientos, en diagnóstico. Vemos esos casos excepcionales que nos dan una luz de esperanza hacia lo que pueden ser nuevas terapias. Pacientes que fueron diagnosticados y con ciertos procedimientos presentan remisión de la enfermedad. Y también tenemos, y es un tema que me alegra mucho, esos contenidos, por ejemplo, en algunas series y en algunas novelas. Entonces creo que el contenido de salud educa desde todas las áreas, es decir, desde un comercial, desde un documental, desde la noticia. Entonces creo que tenemos un amplio campo de acción para llevar mejor conocimiento, información, y otra responsabilidad inmensa tiene que ver con la denuncia. También debemos visibilizar qué está pasando con las personas que son discriminadas por tener esa condición. Siento que todavía se sigue estigmatizando a la persona viviendo con VIH, siento que todavía se le está dando ese tinte de mortalidad, y hoy por hoy las personas que viven con VIH son personas que están en el entorno, viven con nosotros, tienen una vida tan normal como la de cualquier persona, tienen calidad de vida porque gracias al avance tecnológico en medicamentos se ha logrado tener calidad de vida a la persona, las condiciones han cambiado, ya se habla de una enfermedad crónica. Entonces creo que ese mito de que tener VIH implica morir o tener VIH implica o esa condena social al solo hecho de tener la patología, creo que ha llevado a que siga perpetuándose el estigma, la discriminación y la segregación de los grupos específicamente diversos. Entonces creo que también el abordaje tiene que estar enfocado en que aprendamos a vivir con la patología y aprendamos a prevenir la patología. Y eso es supremamente importante. ¿Qué temas sobre el VIH y el SIDA deberían tener lugar en la televisión colombiana? Pienso que debemos mostrar todas esas historias de éxito, de personas que viven con esta condición sin tener complicaciones, que tienen su familia, que tienen su trabajo y que no tienen por qué ocultarse, porque no es un pecado, ellos no cometieron ningún error, simplemente tienen una condición que puede ser tratada y que les permite llevar una vida normal. Realmente deberíamos empezar a hablar más de prevención, deberíamos empezar a hablar de comportamientos y nuevas prácticas sexuales que hoy por hoy están viviendo los jóvenes, y empezamos a entender también desde la no clínica del VIH, sino también desde lo social. Creo que el componente social está muy olvidado dentro de todo lo que es el abordaje en los medios, y es entender que la persona con VIH puede trabajar común y corriente, puede vivir común y corriente, puede tener calidad de vida, puede hacer un hogar, puede tener unos hijos, pero más allá de eso puede tener una vida donde aprenda a vivir sin estigma y sin ser condenado por haber adquirido la patología, la infección. Entonces creo que eso es supremamente importante. En informar que puede pasarle a cualquiera, no es solamente del habitante de calle, del usuario de drogas inyectables, de los hombres gay o mujeres transgénero, es una infección que está ahí y a cualquiera nos puede llegar. La gente no sabe qué es VIH, no sabe que se transmite por 3 vías, hay 3 vías de infección para VIH, sexual, sanguínea, materno-infantil, todo lo que esté por fuera de esas 3 vías no existe, entonces la gente cree que por abrazarse, por besarse, por compartir espacios afectivos, puede llegar a tener la infección por VIH. En la actualidad se habla de indetectable igual intransmisible. En la conferencia mundial se define, ¿sí?, que una persona que vive con VIH y accede a sus medicamentos y es juicioso con su terapia, logra un estadio clínico que se llama indetectabilidad, que es el nivel del virus muy bajo y no logra la transmisión a otras personas. ¿Qué países son referentes del abordaje del VIH y del SIDA en la televisión? Bueno, por ejemplo, les cuento que España tiene una universidad que a través de un observatorio de medios hace seguimiento durante todo un año de temáticas diferentes de salud. Y, por ejemplo, en el año 2013 se presentó el informe Quiral sobre cómo se maneja la información sobre VIH y SIDA en los diferentes medios, en prensa, en televisión, en radio e incluso a través de las redes sociales. Y precisamente hacen esa invitación a difundir más, a perder el miedo, porque muchas veces la misma persona, ya sea el libretista o el periodista, desde su prejuicio puede prolongar esa desinformación. Entonces, definitivamente, a educarnos, a formarnos en el tema para ampliar la información de la población a la cual estamos impactando.
Y hay iniciativas, por ejemplo, en la Argentina, la Fundación Huésped está centrada única y exclusivamente en la formación de periodistas, de libretistas, de publicistas y de personas relacionadas con medios de comunicación masivos y, por supuesto, hoy en día con las redes sociales. ¿Para qué? Para que tengan la estructura adecuada, toda la información y las facilidades del lenguaje, del manejo de imagen a la hora de hablar de VIH y SIDA. Entonces ellos han dado un paso adelante y de verdad que son un ejemplo a seguir. Realmente España tiene muy buen abordaje sobre la patología y creo que un ejemplo muy claro fue la serie Élite, por ejemplo, que muestra la realidad de unos jóvenes y muestra la realidad de una niña de 16 años viviendo con VIH en una escuela de un buen nivel y demás. Creo que España tiene, digamos, como pautas de ese referente de cómo puede vivir. Europa debe tener algunos referentes también. Y cómo poder vivir, digamos, y cómo abordar el VIH de una forma mucho más natural, sin llegar a condenar y sin llegar a generar mucho más estigma en la población. España tiene un programa de televisión relacionado a salud sexual, ¿sí? Y hablan un día de sífilis, otro día hablan de VIH, otro día hablan de relaciones sentimentales. Y en ese magazine que se transmite en 30 minutos un día a la semana, en un horario familiar, pues las familias acceden a un montón de información relacionada a la prevención de VIH y otras ITS. Los televidentes opinan. ¿Qué información sobre el VIH y el SIDA le gustaría ver en la televisión colombiana? Pues yo pienso que una educación un poco más profunda, más oportuna, una concientización desde no solo el estudio, sino también desde los hogares. Yo creo que también tenemos que hacernos cargo de eso, no dejar esa responsabilidad solamente a los colegios, a las instituciones, sino también desde el hogar. Que se hicieran más campañas y más que todo en los colegios, en las universidades. Propaganda que incentive a los jóvenes, pues, incluyéndome claramente a tener prevención de eso, porque pues es un tema muy serio. La forma de cómo protegernos, digamos que si tenemos esa enfermedad, cómo la podemos, digamos, psicológicamente, pues porque eso nos afecta mucho. Entonces, digamos, como métodos para uno asimilar más eso y pues poder superarlo. Digamos, una franja donde haya acceso también a los niños y a los jóvenes para que tengan buena información acerca del tema. Este es un tema de salud pública y como salud pública se debe tratar para que toda la población conozca los riesgos que hay en Colombia. Pues que lo tomaran con seriedad, con importancia, porque es algo que es la salud de la gente debería tener en cuenta el gobierno. Después de comerciales veremos qué se necesita para lograr un abordaje asertivo del VIH y del SIDA en la televisión colombiana. Ya regresamos con la cápsula de la justicia. Seguimos con la cápsula de la justicia. Los televidentes opinan. ¿Recuerda alguna campaña sobre el VIH o el SIDA en la televisión colombiana? Que me acuerde, ese que sin condón ni pío y esa vaina. Que me acuerde solamente ese. Sí, de condones, claro, pero del gobierno, no. No, la verdad no. No recuerdo. No. Sí, el de los pollitos. Sí, sin condón ni pío, algo así decía ese. Ese era uno que iba encaminado a la población joven, que era de promoción y prevención. No me acuerdo. Sí, señora, usar siempre el condón para prevenir las enfermedades. Sí, la de los pollitos. No, nada. Anteriormente salían los comerciales de unos pollitos, bueno, hace mucho. No he visto nada. Veamos qué se necesita para lograr un abordaje asertivo del VIH y del SIDA en la televisión colombiana. Bueno, sin duda lo primero es perder el temor. Hoy en día el VIH y SIDA, como les decía, es una enfermedad crónica, entonces debemos informarnos, saber cómo se diagnostica, saber cómo se trata, cómo estas personas llevan una vida completamente normal. A partir de esta información podemos divulgar todo ese conocimiento de manera veraz, que me parece que es fundamental. Y creo que también tenemos una responsabilidad muy grande a la hora de pedirle a las personas que sean muy escépticas, porque hoy en día, como tenemos tanta información, mucha información puede llegar de fuentes que no son adecuadas y en lugar de informar están desinformando, lo que han llamado infoxicación. Entonces también toda esa información de fuentes no apropiadas va a causar muchísimo daño y al final no es solamente un paciente o una familia, ese daño se está causando a todos como sociedad.
Hay políticas públicas direccionadas a la población y creo que faltan generalmente socializarlas más, pero yo creo que es una necesidad que tienen hoy por hoy las personas que trabajan en los medios deberían aprender mucho más sobre el lenguaje del VIH. Hoy por hoy, cada 1 de diciembre encontramos que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, pero vemos todavía noticias como que las personas que murieron de SIDA, las personas o los que viven con SIDA. Entonces, incluso hágase la prueba del SIDA, por ejemplo. Es un tema que uno lo ve en los medios y uno llega a tener, digamos, como ese factor crítico y decir, no, miren, no existe una prueba del SIDA. Existe la prueba ELISA o la prueba rápida de VIH, que es una prueba diferente, porque la prueba del SIDA no existe. Entonces creo que educar al comunicador social o a las personas de los medios nos ayuda a que también ellos nos ayuden a multiplicar la información sobre lo que es en realidad, digamos, la prevención. Y eso nos ayuda mucho más a tener, digamos, un lenguaje más universal, más incluyente y menos hostil hacia la persona que vive con VIH. ¿Cuál es la realidad del VIH y del SIDA en Bogotá y qué podría aportar City TV? Es importante entender que el VIH y SIDA no es un tema de otros. Esto dejó de ser de ciertos grupos poblacionales. El VIH y SIDA no discrimina, afecta a niños, a adultos, a personas mayores, a mujeres, a hombres por igual. Así que debemos asumir la responsabilidad con nuestra salud, con nuestra pareja, con nuestras familias, con la sociedad. La invitación a conocer sus derechos. Insistimos que realmente Bogotá es una de las ciudades que ha aumentado las cifras en transmisibilidad, en VIH, departamentos como Quindío, departamentos como Córdoba, como Risaralda, tienen altas cifras en el país. Cundinamarca no es la excepción, Bogotá por ser capital. Pero nosotros tenemos aquí un problema y es que Bogotá condensa toda la atención desde lo distrital y se nos olvida mucho la parte cercana, Cajicá, Chía, Madrid, todos estos municipios aledaños que sus políticas de salud sexual, pues podríamos decir no son las más audaces frente a lo que se maneja en el distrito, pero que innegablemente tenemos una relación directa. ¿Sí? Las personas de los municipios aledaños vienen a Bogotá, rumbean en Bogotá, tienen un encuentro sexual en Bogotá, pero están llegando a un municipio donde no hay una calidad de vida en frente al sistema de salud. Y eso es una barrera impresionante porque hay muchas personas diagnosticadas que no están accediendo a su tratamiento. Entonces creo que es una responsabilidad también esa articulación, no sé, esperamos mucho que la nueva administración tenga, digamos, por lo menos esa visión de integración hacia los municipios aledaños y podamos también trabajar y articular temas de salud pública que nos lleven a tener una mejora, digamos, de contención de lo que es el VIH. Tenemos y seguimos teniendo problemas con la población migrante, población que está en el país, que muchas veces tiene su diagnóstico y que no tiene un tratamiento adecuado o que no tienen acceso a la salud y eso impacta la salud pública también para nosotros aquí como Bogotá. Entonces tenemos todo ese, digamos, andamiaje de falencias que nos está llevando también a tener la necesidad de seguir visibilizando la problemática y seguir buscando apoyo para poder llegar a cumplir una meta como es la meta 90-90-90 y es que para el año 2021 el 90% de las personas tengan un diagnóstico, el 90% tengan un tratamiento, pero que el 90% tengan una carga viral indetectable. Tener una carga viral indetectable garantizaría también que esas personas que viven con VIH no transmitieran la infección a otras personas. Y eso es una meta que tenemos que buscar y que tenemos que lograr. Pero no lo vamos a lograr si tenemos personas sueltas sin tratamiento y personas sin acceso a la salud. Creo que la responsabilidad que tiene City TV es empezar a visibilizar todos estos temas que tienen que ver con la salud pública. Somos 9 millones de habitantes en Bogotá aproximadamente y creo que tenemos que tener, digamos, las competencias de las redes que tenemos. Nos falta articularnos con el sector salud para informar mucho más sobre las redes de atención. Hay personas en Bogotá que no tienen acceso a la salud, las condiciones de pobreza. Entonces, visibilizar todas estas problemáticas nos pueden ayudar a buscar mejoras como ciudad, nos pueden llegar a buscar mejoras como, digamos, como departamento y nos pueden llegar a buscar como capital esas mejoras en la salud pública que nos facilite la oportunidad de un diagnóstico y la oportunidad de un tratamiento.
En Colombia alrededor de 164.000 personas viven con VIH y alrededor de 41.000 personas no lo saben, ¿sí? Y en Bogotá se estima que alrededor de 24.000 personas viven con VIH y tenemos diagnosticados solamente 17.000. ¿Sí? Entonces, es decir, que hace falta un trabajo gigantesco de alrededor de 6.000 y pico, 7.000 personas a identificar. Entonces, esto indica que las personas deben saber que deben hacerse la prueba por lo menos una vez al año, tener relaciones protegidas, hacer acuerdos en pareja, proteger esa relación desde el uso de preservativo, acceso a estrategias de prevención combinada y poder llegar a esos acuerdos muy claros de autocuidado, ¿sí? Eso es súper clave y eso yo creo que es importante que el canal empiece a llevarlo a su teleaudiencia, ¿sí? Por otro lado, la Secretaría de Salud debe empoderarse un poco más frente al tema de la respuesta y desde el canal, pues yo creo que podrían revisar una franja horaria donde tengan un programa y tengan invitados importantes como médicos infectólogos, expertos en el tema, líderes comunitarios, personas que incluso ya son visibles viviendo con VIH en la esfera pública que puedan contar su experiencia desde lo vivencial en un horario familiar que lleve toda esta información a las comunidades. Hasta aquí llega este capítulo de la Cápsula de la Justicia. Nos vemos el próximo domingo a las 2 de la tarde con otro tema de su interés. Y no olviden contactarnos para contarnos lo que les gusta o les molesta de la programación de City TV. defensortelevidente@citytv.com.co 344-4060, extensión 4234, Avenida Jiménez 677,